Y ya le damos la bienvenida al estudio de Telediario al doctor Zacarías Ramírez Rigo, es el abogado de Matías Centurión, el joven prensa, además integrante de la comisión directiva de la Asociación Atlética Estudiantes. Doctor, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo le va? Buen mediodía para ustedes, Jorge Martín, un placer. Bueno, atentos a las novedades, hemos conocido hace minutos nada más la posibilidad de que Matías Centurión quede en libertad, algo que entendemos todavía no se ha efectivizado. Así es, como decís Martín, mi cliente declaró el día viernes de la semana pasada en Fiscalía. Si bien hubo una situación de paro judicial por el reclamo que están encabezando todos los empleados del Poder Judicial, fue tomada directamente por funcionarios. Él declaró, normalmente mis clientes declaran en sus audiencias indagatorias. La defensa, en su pedido de aclaración y usando su derecho a defensa, fue contundente en sus manifestaciones y en su relato, porque obviamente hasta ese día había un secreto sumario. En esa misma audiencia nosotros pudimos ver la prueba y, lógicamente, hacer el descargo. Mi cliente declaró y puntualmente en el día de hoy de la fecha, también con una fianza, como bien dijeron al comienzo del programa, va a recuperar la libertad. Eso ya fue notificado por la Fiscalía a la defensa y las ratificaciones de la fianza ya la hicimos porque fue realizada por mi parte como letrado y de otro letrado más. Nosotros fuimos ¿Era algo que ustedes habían solicitado, la posibilidad de libertad bajo fianza, o algo que ofrece la justicia de manera...? En realidad, la defensa siempre lo ofrece cuando pide el recupero de libertad. Hay un principio constitucional que es la inocencia hasta que eso no exista una sentencia que lo pueda revertir. Por lo tanto, él está siendo investigado del delito del 172 y 173 del Código Penal, que son las estafas reiteradas, a lo cual nosotros encontramos varias falencias o imprecisiones de la misma acusación. Por lo tanto, cuando pedimos lo que son esta situación de recupero, siempre le damos algún tipo de garantía o contracautela a la Fiscalía para que, digamos, nuestro cliente pueda recuperar la libertad. Usted dice que encontraron algunas fallas. ¿Cuáles son esas fallas? Específicamente, cuando uno ve la tipología de estos delitos, cuando inicia el análisis, son delitos que atentan contra el patrimonio de las personas, lógicamente, sí. Todo tipo de estafa. Para eso es necesario algunos componentes como la ardid, como una comunicación previa, como un aprovechamiento de la confianza del otro. Tiene una serie de componentes, como por ejemplo también generarle un daño económico al otro, en lo que se llama también el criminis causa, que es la continuación del delito, en un beneficio también económico. Y lógicamente luego de varios informes, donde se puede dilucidar la vida austera de mi defendido, de mi cliente, y así también, no solo eso, sino que no tiene bienes a su nombre, bueno, genera algunas presunciones de que si fuera tan cierto lo que se le denuncia, no podría tener ese tipo de vida en la cual él llevaba hasta los días que, dato importante, él se presenta en una comisaría, sí. Y se entrega a la justicia. ¿Y por qué huyó y por qué se fue o desapareció 5 meses de la ciudad si él no tenía nada que esconder? Ahí hay un detalle técnico, Martín, importante. Él no huyó, él no se fue de la ciudad de Río Cuarto. Obviamente, cuando uno analiza el término darse la fuga o un prófugo, significa que alguien que se escapa de la justicia, que se va. Lógicamente, él no se escapó. En una charla, obviamente, que tiene envuelto lo que es el secreto profesional, pero una charla que yo tuve con él, obviamente la alcaldía, que fue: ¿qué pasó este tiempo? ¿Por qué llevaste ese tiempo para la presentación, para ir voluntariamente a una comisaría? Y él me manifestó que tuvo miedo, ¿sí? Fue una situación obviamente subjetiva de él, anímica, psicológica. Obviamente que yo no lo puedo, además de mi formación netamente jurídica, no lo puedo cuestionar desde ese lugar, de su actuar psicológico. Obviamente el miedo en varias personas genera una situación de paralización. En él, puntualmente, esa actitud, pero él nunca... nunca huyó, nunca se fue ni siquiera de la ciudad ni de la provincia. Se dijo que estuvo en otro país, lo cual eso lógicamente pero se descarta. ¿Él recibió dinero por parte de algunas personas en esa empresa que tenía? Empresa que además era auspiciante del Club de Estudiantes, CryptoDeFi. Específicamente con respecto a los auspicios y esas cuestiones de cartelería o de eso, lo desconozco porque no forma parte del expediente ni de la acusación. Porque él se presentaba, lo veíamos en las redes, se presentaba como trader, o sea, tenía una visibilidad pública como una persona que captaba inversores o asesoraba a personas en torno al uso del dinero. Eso mediáticamente lo vi en varios informes. Me remito lógicamente a lo que yo puedo observar como abogado en lo que es el expediente. En el expediente sus actividades eran
ayudar al padre en lo que es compra y venta de vehículos, en los cuales él se encargaba de promocionarlos, publicarlos, colaboraba eso con su padre, con su hermano en un negocio de bebidas, y después, lógicamente, él tenía una vida muy activa en el club estudiantes. Sí. Eso también se lo ha vinculado y eso también él hizo muchísima mención, y gran parte de su declaración y su indagatoria, él contó por una situación de arraigo, ¿no? Siempre se analiza en cualquier cuestión procesal la situación del arraigo de la persona que está siendo investigada. Y él tenía un fuerte arraigo en la ciudad, y eso lo demostró y lo pudo probar con respecto a su vida social que tenía con el Club Estudiantes. Él formaba parte de la comisión, él estaba en prensa, él cada vez que llegaba un jugador estaba, iba a los entrenamientos, iba a los partidos, iba a las reuniones, colaboraba, obviamente sin ningún tipo de ánimo de lucro, porque él no cobraba para eso, de distintas actividades sociales que tenía el club. Y él mismo lo dijo en la indagatoria, voy a tratar de recordarlo, de que él, de las cosas que más extrañaba era volver a la cancha, volver al Club Estudiantes, y que él quería compartir esa misma pasión que él sentía con otros, o sea, con otros familiares, de dejarlos entrar a la cancha. Entonces él tenía un montón de proyectos con el club para poder ingresar a la cancha. Doctor, durante el tiempo que estuvo, por lo menos desaparecido, ¿la familia lo buscó? La familia también había solicitado, digamos, a la policía el tema del paradero. Obviamente sí, que estaban preocupados, tanto su mamá como su papá, ambos los conozco, por cuestiones, digamos, de lo que fue la contratación. Excelentes personas, una familia realmente que le ha bajado valores a mi cliente, y la verdad que ellos estaban preocupados, consternados y realmente abocados a su hijo. Específicamente hay cuestiones que van a formar parte de lo que es el secreto de la defensa y que solamente van a ser expuestos, obviamente, al fiscal, de lo que tiene que ver puntualmente de por qué él estuvo, en qué lugar, y todo eso va a ser información que se le va a brindar al fiscal. Porque precisamente quiero preguntarle, disculpe que le interrumpa, pero si la familia lo estuvo buscando y usted dice que no se fue nunca de la ciudad, que él no estuvo desaparecido, bueno, tendría que haber sido la familia tal vez la que hubiese conocido dónde estaba para no salir a buscarlo públicamente. Vuelvo a decir, en esa cuestión puntual no voy a prejuzgar a mi cliente por qué tuvo miedo y por qué tomó la actitud de la que tuvo estos meses, ¿sí? Pero bueno, él, vuelvo a decir, y lo demostró, que él no huyó en lo que es el término jurídico de darse la fuga, y después, cuando él sale de ese estado de ánimo psicológico, se presenta en una comisaría y se pone a disposición de la fiscalía. ¿Y su defendido niega haber tenido en su poder o haber manejado una cifra cercana a los $500.000, como se dijo, de parte de varios inversores, entre los que se incluyen jugadores, exjugadores, empresarios? ¿Él nunca vio esa cifra de dinero? Él nunca, a ver, la acusación ni siquiera tampoco habla netamente con esta, que también son informaciones periodísticas, que he tomado conocimiento de esas cifras. Algunos decían más, otros decían menos, pero en realidad cuando escuchamos la acusación, y vuelvo a decir, eso fue el día viernes, la acusación prácticamente, o en su mayoría, habla de situaciones netamente que habla de monedas digitales, electrónicas. Sí. Por lo tanto, la defensa aclaró perfectamente que iban a hacer una evaluación concreta de cuál es el valor de mercado, porque prácticamente todo lo que tiene que ver con la acusación tenía que ver con porcentajes de lo que se usa ahora, que son estas monedas electrónicas, el 0,001 de tal cripto, el 1,00 de tal cripto. Entonces, nosotros como defensa no podemos darle ese valor económico que vos estás cuantificando, porque la verdad que desconocemos realmente cuál es el valor de... Perdón, pero sí hay dos denuncias, dos personas que ratificaron sus denuncias contra Centurión, y deben haber dicho qué suma de dinero físico, dólares, le dieron para invertir. Yo entiendo que hay una consideración de lo que la acusación puede decir. Bueno, yo le entregué tanto volumen de dinero. Sí. Ese sería el planteo acusatorio. Sí. El planteo acusatorio estaría evaluado en dólares, pero en la acusación en sí, cuando hablan de las supuestas transferencias electrónicas, hablan de otra cifra que tiene que ver con porcentaje de criptomoneda. Que eso pueda llegar a tener X valor económico, la defensa lo pone en duda. Porque la defensa lo que dice es, queremos un informe del BCRA, al Banco de la República Argentina, para que determine si esas monedas son de curso legal, si esas monedas tienen el valor económico que dicen tener, ¿sí? Para que realmente se pueda saber que si lo que las supuestas transferencias se hicieron tiene ese volumen económico que tiene, o dicen, no, miren, eso no está nomenclado, eso es un vacío legal, eso no tiene el valor económico que dicen, y después
también te contesto el otro que me preguntaste, Martín, es que él no participó de esas transferencias, él no fue parte de esas transferencias. Eso es lo que la defensa manifestó en la indagatoria y será material de prueba, obviamente, en el juicio, pero no hay una cuestión de, digamos, de lo que uno por ahí se cree, o como otras causas más conocidas, que hay una entrega económica concreta en pesos, en dólares, en euros, o, por ejemplo, en la causa Márquez, donde hay contratos con objetos bien precisos, que es la construcción de una casa o la entrega de un vehículo. Ahora, perdón, doctor, con esto nos está diciendo que él se movía en una especie de nicho de ilegalidad total para hacer este tipo de supuestas transacciones, porque no sabemos si realmente se hicieron o no, por un lado. Y por otro, ¿tenía el apoyo o el visto bueno de algún dirigente de estudiantes? Son dos preguntas. Voy a la primera, que si tiene que ver alguna participación. Él descartó el día viernes, negó los hechos, reconoció su inocencia y uno a uno fue descartando las dos acusaciones que se le hicieron. ¿Sí? Bien. En el cual específicamente él no generó ninguna de esas transferencias y él siempre, porque digamos era una persona con muchos jóvenes que entienden de este tema, y él lo mencionó y se lo dijo el fiscal, que el alto grado de volatilidad que tiene, el alto grado de riesgo que tiene todo el tema de invertir en criptomonedas, y que es una posibilidad que alguien que invierta en ese mercado no le vaya bien. Después quedamos en una conversación haciendo ilusión, porque también me acompañó otro colega que es más joven y entiende lógicamente el mundo de las cripto. Y bueno, específicamente mostraban, y en un debate, lo azaroso, y por ahí salvo alguna cripto que es popularmente la más conocida, que bueno, tiene una cierta estabilidad, las otras pueden perder estabilidad en segundos. Ya tenemos que cerrar, pero Jorge le había planteado una pregunta que creo que es importante, porque hay mucha coincidencia, casualidad quizás, y es el hecho de que toda esta situación se genera tanto ruido en aquellos días de diciembre, días después de que el presidente del club haya caído detenido en otra causa. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que esa es una noticia periodística interesante, porque claro, el mismo mes de diciembre del 2024 sucede lo de mi cliente y sucede también la detención del presidente de la institución. Lógicamente, yo en mi defensa y en lo que he visto en el expediente y en lo que escuché en la indagatoria, mi cliente Centurión trasciende cualquier dirigente de la institución de estudiantes. Su pasión, su devoción, su situación de hincha es anterior, va a ser posterior a cualquier dirigente que sea de estudiantes. Bien, bueno, por último, doctor, usted había pedido en el marco de esa indagatoria a su defendido que se citase al presidente de la Nación como testigo en el marco de esta causa. Sí, bueno, eso la verdad que generó bastante ruido y fue un poco la idea de la defensa. Puntualmente porque cuando termina su relato Centurión hace referencia al mundo de las cripto y hizo referencia a, bueno, no sé si puede decir o no, pero la cripto que es la Libra. Libra, sí. Que bueno, obviamente que por un tuit sube de valor, por borrar un tuit se desploma el valor en cuestión de segundos. Él hizo mención a esa cita. La defensa en su momento lo evaluó y obviamente hoy, ante el recupero de libertad, lo descarta. Bien. ¿Tiene Centurión los 10 millones de pesos para pagar la fianza? La fianza la vamos a pagar los abogados. Gracias, doctor. Gracias, muy amable.